¿Qué es la proporción áurea, Jaime? Disculpa porque oigo La mucho este proporción concepto y áurea, nunca lo he entendido del todo. esto necesitaríamos, otro día me llamas con una pizarra y un, y Muy un- bien, y un marker y entonces te lo dibujo y ya. queda aclarado. La proporción áurea es lo mismo que decir el número áureo o la divina Ujú. proporción, se llama de muchas maneras, o la sección áurea. Todo esto habla de un número, ¿no? Cuando se habla de proporción es porque hay tres elementos que se relacionan dos a dos de la misma manera, ¿no? Eso es una proporción, según dice Vitruvio, ¿no? Pero la clave es el número en que relación, ¿no? El número siempre es una razón entre dos cosas. La proporción áurea es un número que tiene un desarrollo geométrico muy elemental, que de hecho cuando uno hace una cosmogénesis geométrica sale enseguida, es decir, que es como muy incipiente la formación de todos los números del universo, es muy básico. Y la gran propiedad es que esa proporción aparece muchísimo en la naturaleza y sobre todo aparece en el canon, en todos los cánones del ser humano. La anatomía Claro. humana entendida como canon. Por eso, en la cuadratura del círculo, en cosas extraordinarias. Tiene una serie de propiedades, ese número, geométricas asombrosas, ¿no? Y está en la base, y esto sí es irrefutable, de la composición geométrica de las grandes piezas clásicas de la antigüedad. Especialmente Grecia, Roma, pero también Egipto, quiero decir, la pirámide de Keops, etcétera, y aparece ese. Entonces, claro, aparecen las grandes construcciones, aparecen los grandes templos, aparece en el Partenón, en el Panteón de Roma y hasta en Notre Dame, pero aparece en el ser humano, aparece en la anatomía, en la distancia que hay entre las distintas partes, aparece en el arte, aparece en las plantas, en las flores. Dices, ¿pero qué es esto? Bueno, pues esa extraordinaria presencia Ujú. como número de la belleza, como proporción de la Claro. belleza, es la que hace que en el siglo XVI un franciscano sublime, que se llamó Fray Luca Pacioli, escribiera un libro que se llama La Divina Proporción, que es un tratado de geometría que no tiene desperdicio, donde ya sin tapujos no habla de número de oro, tal, dice la Divina Proporción. Este es el número que nos lleva a la trascendencia. Para lo cual hay que tener una consideración del número idea, ¿no? Del número idea pitagórico, Exacto. que Era, es era una lo que te iba, cantidad, pero esa sí. cantidad tiene una componente metafísica, ¿no? Es decir, Simbólica. no es un número en sí que el 1 o el 3, sino que es Bueno, sí, men- sí, es un número irracional, pero si le Ujú. ponemos cantidades es 1 más menos raíz de 5 partido por 2. Claro, dicho Ok. algebraicamente es horrible. Si lo dibujas es facilísimo, porque eso es lo interesante. Antiguamente la gente, o sea, los pitagóricos no utilizaban cifras, el Y eso, 6, el quién, 8, quién descubrió utilizaban esto, Jaime? formas geométricas, porque en la forma geométrica ya está la idea del número. Es más, la propia geometría te está contando cualidades del número que la cifra no te da. ¿Y quién, alguien lo descubrió? ¿Este número, esta cifra específica que me dijiste, o es una tradición filosófica que no se sabe? No tenemos ni idea. Ya. Podemos buscar en la historia de la arquitectura, por eso la arquitectura sagrada, que es la que pervive, porque se hace para la eternidad y en piedra y tal, aparece tan atrás. Desde luego, por ejemplo, quiero decir, la pirámide de Keops, que posiblemente, pues, claro, es difícil de fechar, porque parece que la cosa no es Keops, pero pongamos 2000, 2500 antes de Cristo, ya aparece un boceto de sección áurea. El templo de Abidos, ¿no? El Osirión de Abidos, ya aparece en la composición esa fórmula. Desde luego los que lo sistematizan son los griegos, los egipcios, pero desde luego los griegos, que la conocen y la aplican con todo rigor, pero la aplican no solo a la arquitectura, sino también a la escultura, al canon del ser humano y también a la literatura. Es decir, la propia métrica también, claro, es una cuestión de cantidades, quiero decir, la utilización de esta cifra, de este número, de este concepto, tiene infinitas aplicaciones. El tema es fascinante. Y el Escorial, excuso decirte, allá donde mires, te encuentras con número de oro, ¿no? Secciones áureas. Sí.